Bien, vamos a comenzar con nuestra segunda charla. Esta charla es sobre la homilía de Newman que lleva por título El mundo invisible. Como les decía al principio, es una de las homilías más místicas de Newman y que nos hacen pensar sobre ese mundo que no vemos. La homilía tiene 3 partes muy fáciles de distinguir. En la primera nos recuerda la existencia de estos dos mundos tan reales uno como el otro. El mundo visible y el mundo invisible. El mundo visible, que es el que nosotros contemplamos con nuestros sentidos y que impacta sobre nosotros y que actúa sobre nosotros con todos nuestros sentidos que se ponen en marcha cuando vemos las cosas por la experiencia, y el mundo invisible. Los dos están atestiguados en el credo, donde decimos creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Ese mundo, según nos quiere transmitir Newman acá, está igualmente en contacto con nosotros. Es un mundo tan vasto como el mundo visible y mucho más maravilloso que él. En la segunda parte de este sermón, Newman quiere hablarnos de en qué consiste este mundo invisible. Este mundo invisible, dice Newman, es un mundo al cual nosotros conocemos solamente por la fe, porque fiel a su trasfondo católico, bien, en esta época todavía Newman era anglicano, pero tenía ya esa profundidad que lo va a conducir a la plenitud católica. Él sostiene que la fe trata sobre lo que no vemos. En ese sentido, muy distinta a la afirmación protestante de que la fe trata sobre lo que no entendemos. Este mundo nosotros lo conocemos por la fe, porque justamente no podemos verlo. El mundo visible no interfiere con la existencia del mundo invisible. Uno impresiona sobre nosotros, el otro no. Por eso la Escritura nos atestigua la existencia de este mundo invisible y nosotros lo creemos con la fe. Pero, como dice Newman, nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué contiene? Y dice Newman, el mundo invisible es muy superior al mundo que vemos. Y da la razón. Sobre todo porque en el mundo invisible Dios está allí. Él está allí
lo sabemos, Dios Todopoderoso existe más real y absolutamente que cualquiera de nosotros. Y su existencia no la vemos, no la oímos, lo buscamos a tientas con nuestros sentidos sin encontrarlo. Parece, dice Newman, que las cosas visibles no son más que una parte, y una parte secundaria de todo lo que existe, desde que Dios Todopoderoso, el ser de los seres, no está entre los seres visibles, sino entre los seres invisibles. Y dice Newman, solamente en una ocasión, solamente en una oportunidad, Dios se ha hecho visible en Cristo. Solamente por un corto periodo de tiempo, la divinidad que es del mundo invisible entró a formar parte del mundo visible. Pero lo hizo, como lo decimos, por un breve tiempo y con una intención muy particular. Desde ese sentido, su presencia no ha sido perceptible nunca. Bien, esa es una de las características principales del mundo invisible, que en él está Dios. En este otro mundo se encuentran también las almas de los muertos. Las almas de los difuntos no han dejado de existir, sino que han pasado a formar parte del mundo invisible. Y allí están. Ellas no interactúan con nosotros, pero están en ese mundo y nosotros sabemos que están allí. También los ángeles, dice Newman, forman parte del mundo invisible. Ellos están en ese mundo, pero sí interactuando con nosotros. Los ángeles, dice Newman, están activamente ocupados entre nosotros en la iglesia. Todo cristiano, por más humilde que sea, tiene sus ángeles custodios, y ellos están allí. Él hace acá una hermosa reflexión sobre lo que le pasó al patriarca Jacob cuando él se echa a dormir estando allí en el desierto, y en el sueño él ve la escalera que se extendía desde el cielo hasta la tierra y vio a los ángeles subir y bajar por esa escalera. Él pensó que era un lugar como cualquier otro, él pensó que era una situación como cualquiera, y sin embargo ahí estaba el mundo invisible, que él no había visto, pero se le concedió verlo. Así sucede, así es de distinta la realidad, dice Newman. Aunque nosotros no lo veamos, alrededor nuestro está el mundo invisible, el otro mundo. Y en referencia a esto, Newman nos dice que muchas personas piensan que este mundo invisible no es un mundo presente, sino un mundo futuro. Y dice Newman, no, el mundo invisible es presente, está allí, aunque nosotros no lo veamos. Está allí, como les pasó también a los pastores en la noche de Navidad, cuando de golpe se les hizo presente
todo el mundo invisible que quiso hacerse visible en la noche de la Natividad. Y no solamente lo vieron, como dice Newman, sino que lo escucharon. Ese mundo está alrededor nuestro, aunque nosotros no lo veamos. Y dice Newman, si resulta tan extraño pensar que estamos rodeados de todos estos seres y que nosotros no sabemos bien cómo actuar o cómo interactuar con ellos, dice Newman, pensemos en algo más concreto, en algo más propio de la experiencia de todos, y pensemos en un mundo que interactúa con nosotros y que sin embargo nosotros no sabemos lo que es. Y Newman se refiere al mundo animal. Miren qué curiosa la reflexión que él hace, sobre todo para convencer a aquellos que lo escuchaban de que existía el mundo invisible alrededor de ellos. Dice, el mundo animal está alrededor nuestro, nosotros no sabemos qué es, no sabemos qué son las bestias, no sabemos qué experimentan, no sabemos cuál es la relación que tienen con nosotros. Las humanizamos a veces y pensamos que tienen reacciones como las del ser humano y sin embargo no es así. Y dice Newman, si nosotros aceptamos sin ningún problema la existencia de ese mundo misterioso que está formado por las bestias, ¿por qué no aceptar la existencia de este mundo que es sumamente superior y que también está allí para entrar en relación con nosotros? Dice Newman, ¿no es claro a nuestros sentidos que existe un mundo inferior a nosotros en la escala de los seres, con el cual estamos conectados sin entender lo que es? ¿Y le resulta difícil a la fe admitir lo que dice la Escritura referente a nuestra conexión con un mundo superior a nosotros? Y si este ejemplo no basta para hacernos pensar en la existencia de este mundo invisible, dice Newman, hay otros ejemplos. También otros mundos están en contacto con nosotros y quizás nosotros no sabemos bien lo que son y nosotros no formamos parte de él y sin embargo no tenemos ningún problema en admitir su existencia. Él dice, por ejemplo, existe el mundo político, existe el mundo científico, existe el mundo del ilustrado, existe el mundo del literato, el mundo religioso. Todos esos mundos están allí, invisibles en sí mismos, desconocidos y aún ininteligibles el uno para el otro. Y sin embargo, están allí, por eso no debería resultarnos difícil a nosotros creer en que existe este mundo de los espíritus, este mundo espiritual, este mundo invisible. ¿No es el mundo, cuando consideramos sus partes separadas, más distinto en sí mismo de lo que puede ser el mundo de los ángeles, que la Escritura ubica en medio de él? Y dice Newman, el mundo de los espíritus, aunque invisible, está, sin embargo, presente. Presente, ni futuro ni distante. Está allí, aquí y ahora. Como dijo nuestro Señor, el reino de Dios está entre nosotros. Y por supuesto es el momento en que cita los textos de la Sagrada Escritura donde se afirma la existencia de este mundo invisible
que está en relación con nosotros. No ponemos nuestros ojos, dice San Pablo, en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él habla del mundo invisible como un mundo al cual debemos mirar, porque está con nosotros. Él dice que la eternidad no está distante porque llegue hasta el futuro, ni el estado invisible deja de influenciarnos porque sea impalpable. Cita en la carta a los Filipenses: nuestra conversación está en el cielo, con el mundo invisible. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, escondida en el mundo invisible. Dios nos ha resucitado y nos ha hecho sentar juntos en los cielos con Cristo Jesús, dice la carta a los Efesios. Y también la primera de Pedro: a Él lo amáis sin haberlo visto. En Él ahora, no viéndolo, pero sí creyendo, os regocijáis con gozo inefable y gloriosísimo. Y en la primera de los Corintios: hemos venido a hacer un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Y en la carta a los Hebreos: espíritus ministrantes enviados para el servicio en favor de aquellos que han de alcanzar la herencia de la salud. Por lo tanto, el cristiano está inmerso en este mundo invisible que actúa en este mundo visible. Dice Newman, tal es el reino oculto de Dios, y lo mismo que ahora está oculto, así nos será revelado en el momento oportuno. Porque todo lo invisible tiene que hacerse patente y visible, y se verá cuando se corra el velo de la fe y sea patente la misión, la visión de Cristo. Al presente, todas las cosas continúan estando igual que al principio de la creación, y los burlones se preguntan: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Pero a su tiempo habrá una manifestación de los hijos de Dios, y los santos ocultos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, ese mundo invisible está llamado a manifestarse. Ese mundo invisible está llamado a hacerse claro y patente. Nosotros ahora lo afirmamos con la fe, pero un día ese será el mundo existente, ya que el mundo visible perecerá, ya que el mundo visible está llamado a pasar y el mundo invisible está llamado a ser eterno. El Señor, cuando nació, trajo consigo a toda la multitud del ejército celestial. Ellos se manifestaron y ellos aparecerán también cuando Cristo venga por segunda vez en el último día, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Luego este mundo se marchitará y el otro mundo brillará para siempre. Nos ha dado un poco las características del mundo invisible, quiénes viven allí, cuáles son sus características principales, el mundo de Dios, el mundo de los ángeles, el mundo de los santos, el mundo de nuestros queridos difuntos. Todos ellos están allí. Un día se manifestarán y existirán para siempre cuando este mundo deje de existir. Y concluye este hermoso sermón diciéndonos
que estos pensamientos sean también los nuestros, especialmente en la estación de la primavera. Newman hace una comparación entre lo que será la manifestación del mundo invisible y lo que es la manifestación de todas las plantas, de todos los árboles, de todas las flores en el tiempo de la primavera. Dice, tenemos en las estaciones del año un ejemplo, una analogía con lo que va a ser la manifestación del mundo invisible. Así como todo parece muerto en el invierno, así como los árboles están secos y la hierba está marchita, y en un momento del año explota toda llena de vida, dice Newman, así será la manifestación del mundo invisible. Una vez al año nosotros tenemos esta experiencia y vemos cómo lo oculto que Dios ha colocado en el mundo material se hará visible. Lo mismo será cuando se manifieste el mundo invisible. Estallará un día en un mundo nuevo de luz y de gloria, en el cual veremos a los santos y a los ángeles. ¿Quién podrá pensar sin la experiencia de primaveras anteriores? ¿Quién podría concebir 2 o 3 meses antes que la naturaleza aparentemente muerta pudiera llegar a ser tan espléndida y tan variada? Así es que en el buen tiempo de Dios las hojas vienen a los árboles. La estación puede demorarse, pero llegará finalmente. Y dice Newman, lo mismo ocurre con esta primavera eterna que esperan todos los cristianos. Llegará, aunque haya que aguardar. Esperémosla, ya que vendrá y no tardará. Por ello decimos cada día. Y aquí Newman comienza una hermosa oración que hace referencia a la manifestación del mundo invisible, hace referencia a la primera venida de Cristo y hace referencia a la segunda venida de Cristo. Algo que a Newman siempre le agradaba repetir, y decía que la mente tiene que estar más, la mente, el corazón, tiene que estar más en el pasado y en el futuro, más que en el presente. El presente siempre es engañoso, el presente siempre es incomprensible. En cambio, el pasado es claro. Allí se manifestó Cristo por la primera vez para traernos la salvación. Y el futuro también es seguro. Cristo vuelve en gloria y majestad para darnos la glorificación definitiva, obviamente si hemos sido fieles. Yo he elegido esta oración para rezarla en la novena de Navidad, que es el momento en que se conectaron esos dos mundos, como lo decíamos recién. Y dice así esta hermosa oración: venga a nosotros tu reino. Lo que quiere decir, Señor, muéstrate, manifiéstate. Tú que te sientas entre los querubines, muéstrate, despliega tu fuerza y ven a ayudarnos. La tierra que vemos no nos satisface, no es más que un principio, no es más que una promesa del más allá. Incluso en su mayor gozo, cuando se cubre con todas sus flores, aún entonces no nos basta. Sabemos que en ella existen muchas cosas que no vemos, un mundo de santos y de ángeles, un mundo glorioso, el palacio de Dios, la montaña del Señor de los ejércitos, la Jerusalén celestial, el trono de Dios y de Cristo. Todas estas maravillas, eternas, hermosas, misteriosas e incomprensibles, se ocultan detrás de lo visible. Lo que alcanza nuestra vista es solo la corteza exterior de un reino eterno,
y sobre este reino clavamos los ojos de nuestra fe. Manifiéstate, Señor, como en el tiempo de tu natividad, cuando los ángeles visitaron a los pastores. Que tu gloria se abra como las flores y las hojas de los árboles. Cambia con tu inmenso poder este mundo visible en aquel mundo divino que todavía no vemos. Destruye lo que vemos para que pueda pasar y ser transformado en lo que creemos. Por brillantes que sean el sol, el cielo y las nubes, por verdes que estén las hojas y los campos, por dulce que sea el canto de los pájaros, sabemos que no es esto todo, y no tomaremos la parte por el todo. Estas cosas proceden de un centro de amor y de bondad que es el mismo Dios, pero no son su plenitud. Hablan del cielo, pero no son el cielo. No son, en cierto modo, sino destellos perdidos y débil reflejo de su imagen. Son tan solo migajas de la mesa. Nosotros esperamos la llegada del día del Señor, cuando todo este mundo exterior, aunque bello, perecerá, cuando los cielos sean quemados y la tierra quitada. Nosotros podemos sufrir la pérdida porque sabemos que no es otra cosa que remover el velo. Sabemos que al cesar el mundo visible, se manifestará el mundo invisible. Sabemos que lo que vemos es como una pantalla que nos oculta a Dios y a Cristo, a sus ángeles y santos. Y rogamos ardientemente por la disolución de todo lo visible, porque languidecemos ante lo que no podemos ver. Señor, venga a nosotros tu reino. Señor, muéstrate y manifiéstate delante de nosotros. Hermosa oración. Newman dice, benditos aquellos que están destinados para la visión de aquellas maravillas en las cuales ahora se sostienen, hacia las cuales miran, pero que no pueden reconocer. Benditos quienes puedan alcanzar a contemplar aquello que el ojo mortal todavía no ve y en lo que solo la fe se alegra. Y dice él, pero ¿quién puede expresar la sorpresa y el arrobo que vendrán sobre aquellos que por primera vez las vean y para quienes sean nuevas? ¿Quién puede imaginar por un esfuerzo de la fantasía los sentimientos de aquellos que, habiendo muerto en la fe, despierten al gozo con esa visión? Dice él, cuando nos encontremos a nosotros mismos, después de un largo descanso, regalados con frescos poderes, vigorizados con la semilla de la vida eterna dentro nuestro, capaces de amar a Dios como deseamos, conscientes de que todo problema, sufrimiento, dolor, ansiedad, desgracia, están superados para siempre, bendecidos en el afecto pleno de aquellos amigos terrestres a quienes amamos tan pobremente y pudimos proteger tan débilmente mientras estaban con nosotros en la carne, y por encima de todo, visitados por la inmediata, inefable y visible presencia del Dios Altísimo, con su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su igual y coeterno Espíritu. Esa gran visión en la cual será la plenitud de gozo y placer para siempre. ¿Qué profundidades se conmoverán dentro nuestro? ¿Qué secretas armonías despertadas de las cuales la naturaleza humana parecía incapaz? Las palabras de la tierra son ciertamente incapaces de servir a tan altas anticipaciones. ¿Ven cómo Newman quiere anticipar ese mundo invisible al mundo visible? Y dice, permitidnos cerrar nuestros ojos y hacer silencio. Y aquí termina este hermoso sermón del mundo invisible puesto en relación con el mundo visible. Bien,
pienso que esta hermosa homilía tiene que hacernos pensar un poco a nosotros que estamos tan sujetos a lo visible, que pensamos tan poco en el mundo invisible, que nos ligamos tanto a las apariencias y que a veces olvidamos que todo este mundo aparente está llamado a desaparecer y que existirá por toda la eternidad ese mundo invisible que ya existe, por supuesto, y que se vincula con nosotros y que nosotros deberíamos vincularnos con él. Bien, que nos haga pensar en eso y que nos haga vivir más de la fe que de lo que vemos, que nos haga vivir más de lo que el Señor nos enseña y promete, de aquello que creemos que prometen las cosas de este mundo y que después no lo dan. Bien, que podamos meditarlo entonces.